Yo es que no valoro esa condena porque no creo que la vaya a ver, porque en todo momento se actuó con absoluto cumplimiento de la normativa y los jueces son imparciales y en mi opinión deberían ser absueltos. Y además considero que debería ser archivado, no absuelto. Debería ser archivado porque no considero que haya habido ninguna vulneración. Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería. Era hora punta. Todos los trabajadores marroquíes, todos los porteadores, todos los que entran a Ceuta, lo hacían a esa hora. Ahí estábamos todos en lo que es la valla. En la valla exactamente estábamos todos. Sí, es verdad que la Guardia Civil nos echaba, nos intentaba echar, pero es que no se podía echar porque teníamos que ver lo que pasaba. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelotas, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos cómo los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, que se están ahogando, que se están... Se trata de unas muertes y unas lesiones que se producen bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decir, había un despliegue de la Guardia Civil que tenía que haber sido capaz de impedir efectivamente que nadie muriera. Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio. Pero lo que no comprendíamos es que ellos no tenían nada, no tiraban ni piedras, ni tiraban nada. O sea, que estaban indefensos, estaban como levantando las manos, indefensos en el agua. Es decir, ahí se producen escenas de pánico. ¿Por qué? Porque le están disparando con unas pelotas que deberían de haber... No existía un protocolo para la utilización de pelotas de goma en el agua. Hasta entonces, varios guardias civiles dicen que nunca habían utilizado pelotas de goma hacia el agua. Entonces, ¿por qué este día se utilizaron? Unos meses antes, en septiembre, hubo un intento de entrada muy similar y no utilizaron pelotas de goma. Entraron 91 personas. Después hubo declaraciones desde delegación del gobierno diciendo que esto no podía ser. Porque ya le digo, suelen pasar inmigrantes y no pasa nada. ¿Cuántos entran? 10, 15. Se le llama su protocolo, viene la Cruz Roja, se les asiste y bien. Pero ese día parecía de que no entraría nadie, de que no querían que entrase nadie, ningún subsahariano. En el primer intento que entraron avisaron a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo, estaban preparados para actuar. En el segundo no avisaron a nadie, cuando lo suelen hacer. Sí que es verdad que en un momento sí que hubo como una niebla densa de humo, ¿no? Digamos, una niebla densa de humo, no sabíamos si eran botes de humo, supongo que eran botes de humo, pero la verdad que se veía poquito y eso, pienso yo que eso le daba mucho más miedo a la gente que estaba dentro del agua, daba mucho miedo, daba como, no sé, parecía un territorio de guerra. Las familias nos decían, es que yo quiero saber qué le ha pasado a mi hijo, ¿no? Si alguien le ha matado, ¿quién le ha matado? ¿Y por qué? Ese es el objetivo del procedimiento del Tarajal. El primero y fundamental, reivindicar la memoria de las víctimas. Hay 14 jóvenes que murieron tratando de llegar a España, algunos de los cuales, por su historia personal, por su trayectoria vital o por el lugar de origen, pudieran ser beneficiarios de protección internacional, pudieran ser refugiados. España yo no sé cómo va a quedar en la Unión Europea. La imagen que vamos a dar es la que siempre estamos dando, de país que realmente está atrasado en cuanto a cumplimiento de derechos humanos. Normalmente, en cualquier país democrático, ante un hecho de estas características, la primera víctima política sería el ministro del Interior, que es el máximo responsable de los hechos. Y después para abajo.
Aquí no ha pasado nada de eso. Lo que se han dedicado es a cambiarnos el tablero de juego y las versiones que han ido dando. Pensamos que actuando de otra manera y dotando a los agentes con otros medios se podían haber evitado o por lo menos que no se vuelvan en un futuro a dar circunstancias como la que se dieron ese día en la playa del Tarajal. Si damos por bueno que 15 personas se puedan ahogar en nuestra frontera en mitad del uso de material antidisturbios y que no merece una investigación para conocer los detalles de eso y depurar las responsabilidades de eso, estamos mandando una señal muy clara de gestión de fronteras, una señal que por cierto nos copian de fuera, porque luego viene Hungría y hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, inspirados en España, porque en España no pasa nada, entonces ¿qué va a pasar en Hungría? Tienen el precedente español para hacer lo mismo allí, porque están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Conseguir una sentencia condenatoria lo que implicaría es transmitir un mensaje de prevención general a futuras actuaciones de guardias civiles en los que ellos tengan la capacidad también de cuestionar al mando, es decir, yo no voy a hacer esto porque esto me puede conllevar una sanción. Es decir, que eso de la obediencia debida que no existe en el mundo del derecho porque está ya abolido, esto se abolió ya con Nuremberg, se traslade al ámbito de la represión de los procesos migratorios. Como he dicho antes, si hay ONGs que consideran que se vulneran los derechos humanos en Ceuta y Melilla, tiene la justicia para acudir a ella y, como antes he comentado, no hay ninguna condena a ningún guardia, ni policía, ni ningún otro miembro del Estado sobre este tema. Si no hay ninguna condena, yo entiendo que estamos en un Estado de Derecho, es que no ha ocurrido.